Muy bien, este es el segundo video. Ya hicimos una pequeña introducción a la filosofía política. Ahora vamos a ir desarrollando cada una de las miradas filosóficas acerca de la organización sociopolítica de los estados. Les decía que íbamos a hacer un recorrido histórico para que podamos comprender mejor la importancia de estas propuestas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo o desmenuzando a la filosofía política a partir de las propuestas dadas en la Edad Antigua, en la Edad Media, moderna y contemporánea. Comenzamos con la Edad Antigua. En la antigüedad vamos a encontrar dos propuestas interesantes dentro de la filosofía acerca de la organización de los estados. Una realizada por Platón y la otra realizada por Aristóteles. Recordemos que Platón era discípulo de Sócrates y que al mismo tiempo Aristóteles era discípulo de Platón. Y que sin embargo Platón y Aristóteles poseen una diferencia teórica importante a la hora de percibir la realidad. Para Aristóteles existían, o perdón, para Platón se contaba con la existencia de dos realidades, el mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo inteligible como el mundo de las ideas perfectas y el mundo sensible como la copia imperfecta de aquel mundo inteligible. Mientras que para Aristóteles existe solo una realidad, por eso es que se lo llama un filósofo realista, o su filosofía es una filosofía realista, porque para Aristóteles no es posible la concepción de la existencia de dos mundos. Vamos a comenzar con Platón. Platón va a escribir un texto muy importante llamado La República. Y en ese texto él va a desarrollar su teoría política. ¿eh? Va a comenzar afirmando de que la pertenencia a un Estado, digamos, se da a partir de un contrato social o un contrato de ciudadanía. Aquel que forma parte del Estado es el ciudadano que de alguna manera asume un compromiso con las leyes. ¿Mm? Al mismo tiempo va a sostener que la esencia del Estado es la justicia en igualdad de derechos, es decir, cada ciudadano que genera un contrato para ingresar a un Estado concreto, no solamente toma compromiso con las leyes, sino que además, o al mismo tiempo, se asegura de tener un Estado justo en igualdad de derechos. Para Platón, la política es el estudio de normas y principios teóricos del gobierno de los ciudadanos. Es decir, la política no va a ser otra cosa que estudiar los principios y las normas que hacen a los gobiernos que conforman un mismo Estado. El Estado debe velar por el buen ciudadano, es decir, la polis en aquel momento tiene que buscar la manera de que el ciudadano que ha firmado o que ha estado o que ha contraído un contrato explícito para formar parte de este Estado, este ciudadano pueda ser un buen ciudadano. Y para que sea un buen ciudadano, el Estado tiene que ser justo. Y ahora, ¿cómo se llega a tener un Estado justo? Y Platón va a decir a través del conocimiento de las ideas de justicia, verdad, belleza y bien. El Estado o la organización del Estado para asentar sus bases en relación a la justicia debe proveer de las herramientas necesarias para que el ciudadano pueda acceder a estas verdades, a las verdades de lo justo, a las verdades de lo bello, de lo bueno y de lo verdadero. Sin embargo, Platón va a describir algunos tipos de estados mejores y otros que por ahí no sean tan justos, digamos, ¿no? En primer lugar,
va a decidir o va a describir que hay estados que son asentados u organizados desde la aristocracia. ¿Mm? Es decir, aquellos estados que piensan que solamente pueden ser gobernados por los mejores. Los mejores ciudadanos son los que, de alguna manera, deben gobernar a estos estados. Otra forma de organización estatal, va a decir Platón, es la organización en democracia, que va a decir que el gobierno no es el de los mejores, sino el del pueblo. Es el pueblo el que debe gobernar, digamos, o debe organizar social y políticamente los bienes comunes que integran a tal o cual estado. Otra forma de organizar el Estado es la oligarquía, es decir, el gobierno de los ricos. El Estado debe ser gobernado por los poderosos, por aquellos que poseen una posición económica valedera. Entonces, los pobres o los esclavos no tenían cabida dentro de este Estado. Estas tres formas de organización estatal, es decir, la aristocracia como el gobierno de los mejores, la democracia como el gobierno del pueblo y la oligarquía como el gobierno de los ricos, van a encontrar sus propias desviaciones. Una de las primeras es la organización estatal dada a través de la timocracia, es decir, el gobierno de los ambiciosos. Es decir, se pasa de un gobierno de los mejores a aquellos mejores que de alguna manera ambicionan el poder dentro de un estado concreto. Una segunda desviación de estos gobiernos es la demagogia, es decir, el gobierno de aquellos que manipulan al pueblo, ¿sí? Y convencen al pueblo de ciertos comportamientos u organizaciones de los bienes comunes que forman parte del Estado. Y una última desviación es la tiranía, es decir, de aquel que tiene el poder absoluto y se convierte en un tirano a la hora de gobernar. Entonces vamos a encontrar 6 maneras de organizar el Estado desde la filosofía platónica. Vamos a encontrar la aristocracia como el gobierno de los mejores, la democracia como el gobierno del pueblo, la oligarquía como el gobierno de los ricos, tenemos la timocracia, el gobierno de los ambiciosos, la demagogia, el gobierno de los manipuladores y la tiranía como el gobierno de los tiranos. Entonces, un poco como para ir resumiendo hasta acá, la filosofía platónica va a sostener que un Estado es producto del contrato entre los ciudadanos que se comprometen a cumplir las leyes y que al mismo tiempo este Estado va a procurar de generar un espacio justo para que los ciudadanos sean buenos. Para generar este espacio justo, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para que cada uno de los ciudadanos pueda ingresar o pueda tener conocimiento de las ideas de lo justo, lo bello, lo bueno y lo verdadero. Desde esta base, Platón va a sostener 6 tipos de organizaciones estatales. Va a sostener la oligarquía, va a sostener la democracia, la timocracia, va a sostener la aristocracia, ¿sí? Entre otras. Ahora, esto va a ser muy diferente para la filosofía aristotélica. Para Aristóteles, el Estado no es producto de un contrato social devenido de los ciudadanos, sino que es un estado natural del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, dice Aristóteles, es un animal político. No hay cosa que el hombre no haga y que sea pautado desde una organización sociopolítica. Por lo tanto, al ser natural, dice Aristóteles, todo ciudadano conformante del Estado debe ocuparse de su organización. Es imposible, dice Aristóteles, de que un ciudadano
no pueda tener, digamos, una participación política, es decir, no pueda intervenir en la organización política de su Estado. ¿Por qué es imposible de que un ciudadano pueda descuidar esto? Simplemente, dice Aristóteles, porque el hombre es un animal político. ¿Mm? Al partir de la base antropológica de Aristóteles, se va a sostener entonces que un Estado, dice Aristóteles, es una organización política que tiene como finalidad la resolución de necesidades básicas. ¿Mm? Es decir, el Estado es producto de una organización entre los ciudadanos para poder subsanar, digamos, aquellas necesidades básicas que posee cada uno de ellos. ¿Mm? Entonces, el núcleo fundamental o el núcleo básico de toda organización estatal, ¿sí?, tiene que ser la familia. La familia como célula primera que va a dar lugar luego a la formación de la aldea y, bueno, después de la ciudad. Entonces, el Estado es algo natural porque el hombre es un animal político cuya finalidad es la de proveer todas las necesidades básicas a cada uno de los ciudadanos. Su núcleo fundamental va a ser la familia, que luego, a partir de la relación con otras familias, va a generar una aldea, y las relaciones entre distintas aldeas va a generar una ciudad. Entonces el Estado va a ser una conformación, digamos, natural, para proveer de las herramientas necesarias para que cada uno de los individuos pueda tener, pueda acceder a sus necesidades básicas. Ahora, ¿quién es el ciudadano? Acá vamos a otro concepto aristotélico. El ciudadano es el que, desde una vida virtuosa, participa de los poderes públicos. Dijimos que el hombre es un animal político y que por ende tiene que ocuparse de la organización social de su Estado. Entonces, el verdadero ciudadano, va a decir Aristóteles, no es aquel que no le interesa, digamos, las cuestiones políticas, sino que es aquel que desde una vida virtuosa puede participar o participa necesariamente en los poderes públicos. ¿Mm? Aristóteles también va a distinguir distintas maneras, a partir de estas bases fundamentales, distintas maneras de organizar el Estado. Una de ellas es la monarquía, es decir, un Estado que está siendo gobernado por uno solo, por un solo ciudadano. Otra de ellas es la aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Otras es la democracia, que es el gobierno del pueblo. Aristóteles también va a enunciar algunas desviaciones o degeneraciones de estos estados: la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Son las tres degeneraciones que va a mencionar Aristóteles a partir de aquellas formas de gobierno. Vamos a concretizar. Aristóteles va a decir que el hombre es un animal político, y que por ende tiene que participar en la organización política. Al ser un animal político, el Estado es producto natural, digamos, de la existencia del hombre, que va a tener como objetivo, como finalidad, ¿sí?, la resolución de necesidades básicas de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo se conforma un Estado? A partir de las relaciones dadas, primero entre distintas familias, luego entre distintas aldeas. ¿Quién es el ciudadano entonces? El ciudadano es aquel que a través de una o a partir de una vida virtuosa participa en los poderes públicos. A partir de ello, Aristóteles va a mencionar tres formas de gobierno:
la monarquía, que es el gobierno de uno solo, la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, y la democracia, que es el gobierno del pueblo. Asimismo va a mencionar 3 degeneraciones, ¿m?, o desviaciones de estas 3 primeras, que van a ser la tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿M? Hasta ahí la propuesta de la Edad Antigua respecto de la conformación de los estados. Vamos a la Edad Media. En la Edad Media ustedes ya saben que ya impera dentro de los países occidentales el cristianismo. Entonces van a rescatar necesariamente desde la propuesta cristiana algunos elementos importantes que también va a dar forma a los estados actuales. Un elemento importantísimo que se rescata de la Edad Antigua respecto de la organización de los estados es la teoría, es la teoría del bien común. ¿Qué va a decir esta teoría que va a sostener toda la Edad Media? Va a decir que los individuos se unieron para procurar recursos justos y adecuados para satisfacer las necesidades y derechos de las personas. Es decir, que la unión o la relación dada entre los individuos es la de generar recursos justos para sostener las necesidades y los derechos de cada una de estas personas. La idea del bien común responde al ideal romano, ¿no? Que quiere decir de que se debe defender los bienes comunes, ¿sí?, los bienes colectivos por encima de los bienes individuales. Entonces la justicia solo es posible respecto de la utilidad común, es decir, hay justicia en la medida en que se mantenga, digamos, o se defienda los derechos colectivos por encima de los individuales. Acá vamos a ver cómo Santo Tomás de Aquino, digamos, un filósofo de la Edad Media, va a sostener esta realidad o esta teoría del bien común. Él va a decir que el bien común es bien de todos los miembros de una comunidad que está regulado por la ley. Pero la ley, dice Santo Tomás, es un orden racional promulgado por la autoridad política, y la autoridad política es aquella que se encuentra de alguna manera amparada por el orden divino. Entonces, no hay bien común que no quede regulada, digamos, a partir de leyes que vienen a poner a los bienes colectivos por encima de los individuales. Entonces, comprender de que los bienes colectivos son más importantes que los bienes individuales es relevante a la hora de comprender nuestros estados actuales, ¿no? Vamos a ver ahora las teorías modernas respecto de los estados. Me parece que voy a filmar otro video para poder relatar las teorías modernas y las teorías contemporáneas. Nos vemos en el siguiente video.